tomando carrera, una jubilación para tomar carrera o una jubilación? Mira, yo me retiré bien, difícil fue la... Digo, porque vos me lo decís un poco y capaz que la gente, en realidad nosotros tenemos una relación de hace años, entonces vos me lo decís un poco en chanza y yo también te contesto en chanza, pero en verdad y poniéndolo en su contexto, digamos, fue una decisión muy difícil para mí porque yo soy del palo, me crié en la actividad política desde los 14 años, me gusta, me encanta, trabajé bastante, estudié, me preparé. Y conozco a tanta gente que a veces me pasa que bueno, que los veo, hasta ahora me preguntan, ¿es verdad que te retiraste? Claro. ¿Verdad? Porque como que cuesta creerlo. Sí, porque como que no, capaz no me veían alejada de la actividad política, pero no, me retiré. Muchos también hicieron suspicacias, ¿no? De que iba a estar en alguna lista, de que había hecho arreglos en Montevideo, una cantidad de cosas. A ver, sí, se largó cuando Bordaberry pidió la posibilidad de participar y se le dijo que no, y ahí saltó automáticamente que vos estabas en esa lista. Y que ibas como candidata a la Diputación por Montevideo. Ah, bueno, eso no sabía, pero antes también ya había salido y yo ya no estaba. No, cuando pasó este último episodio triste con el tema de Pedro, a mí me dolió mucho, pero no por mí, por él, porque la verdad, ahora hace unos días compartimos una reunión de los que hemos estado estos 10 años trabajando en el equipo con él, y una de las cosas que si bien no era el tema, pero que sí se hablaron en cada uno de los que un poco usamos la palabra en ese momento fue eso, ¿no? Que él en realidad en ningún momento nos dijo nada, pero nosotros sentimos un dolor que nos pareció de cosas que no son justas, pero bueno, por algo se dan y por algo se dan. ¿No tiene código la política siciliana? Mira, primero que nada, yo creo la política. Creo la política como herramienta de transformación, de cambios. Creo la política como el único espacio colectivo donde realmente se pueden hacer esas transformaciones. Así que entiendo que la política sí tiene códigos. Lo que sí a veces falla son las personas, y eso como en todos lados, ¿no? Vos podés ser hincha a muerte de un club, pero la directiva por ahí no es la que te gusta, ¿no? O por ahí no te gusta el director técnico como armó su cuadro. Entonces pueden pasar esas cosas en la política y salvando las grandes distancias que hay, pero el fútbol me parece que siempre sirve para ejemplificar. Pasa eso también desde mi punto de vista. Hay personas que a veces utilizan a la política, entonces la gente cree que la política toda es sucia, o hay personas que a veces buscan en la política su interés personal y no su interés colectivo. Yo el otro día, una de las cosas que hablábamos con varios compañeros era eso, ¿no? O sea, en Pedro encontrábamos el interés colectivo, o sea, claro. Pedro hasta ahora, vos lo ves, y él hasta sus últimas participaciones en los plenarios siempre vio primero por el país, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cosas que claro, a mí lo que me preocupa, alientan. Y haber estado adentro un tiempo, que fue corto, pero estuve, ¿cómo te condiciona el tema plata, no? O sea, ¿cómo marea eso? Y el estatus al que vos accedes al ingresar, porque eso también es real, la gente debe saberlo. Vos accedes a un estatus, a un nivel que capaz no lo tenías, y te puede llevar al mareo. Sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Te condiciona el dinero, para lograr lo que vos querés y el interés colectivo, creo que no. Ahora, en lo personal, ¿qué pasa a veces en las estructuras partidarias? No vale lo mismo el que tiene plata que el que no la tiene. Claro. Y eso lo hemos padecido los que no la tenemos, ¿no? Capaz que el que la tiene no se da cuenta. Habría que formar un nuevo partido, los sin plata, por ejemplo. Pero vos sabés que yo creo que cuando nosotros armamos Ballistas para Siempre en Salto, que era un movimiento local en su momento, y bueno, y vos lo sabés, en realidad era un poco el partido de los sin guita, ¿no? Sí, estábamos medio cuarteados, sí. pero fueron experiencias maravillosas de construcción, porque en realidad hay algo que yo una vez se lo escuché a un referente departamental Colorado, que decía: lo importante no es que los dirigentes tengan dinero, lo importante es que el partido pueda sostenerse. Entonces creo que esa visión capaz a veces se da vuelta por las circunstancias, por las cuestiones del momento, y a veces puede pesar eso, puede pesar los apellidos, pueden pesar un montón de cosas. Yo siempre fui en contra de todos esos
estándares que había, pero también tenía que ver con que en realidad democratizar la política no significa tampoco vulgarizarla, o sea, no te puedes pasar para el otro lado. Y a veces el tema hay un límite muy finito. Hay un límite que yo creo que a veces sí se traspasa con facilidad. Sufriste muchas críticas siendo secretaria general de la Intendencia, sí, muchísimo. De aquellos últimos momentos y de otros que no fueron últimos momentos, pero yo tengo algunos videos para compartir que son comparativos, ¿no? A Germán se le criticaba mucho el estado de las calles, bueno, a Germán y a vos, obviamente eran los dos responsables. Santi, si te parece bien, estos videos nos llegaron esto es Avenida Polón, que de inaugurada debe tener, no sé, ¿qué tiene? 4 meses, 5 meses. Y tengo otras fotos que son más bravas todavía que esto. ¿Cómo cuesta asimilar que se tire plata a la calle, Cecilia? ¿Cómo puede pasar eso? Mira, a mí lo que me preocupa del tema de la ejecución de obras actual es lo siguiente. Vos podés ejecutar con errores y podés ejecutar mejor o peor desde el punto de vista técnico. Ahora, vos no podés dejar de ejecutar. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, en esta administración, y yo en realidad que no tengo nada que ver con lo departamental, porque vamos a ser también realistas, en realidad lo hago de opinóloga, de metida por haber estado y porque me parece que como operador político que hasta ahora, ahora lo sigo siendo, claro, no va a dejar de ser. Trato de algunas cuestiones que a veces, ¿qué pasa? Hay algo que tiene que ver con lo que percibe el ciudadano y si eso que percibe el ciudadano es real o no es real. Se refleja. Se refleja o no se refleja en la realidad. Porque a veces nosotros podemos tener percepciones de las cosas y después uno se da cuenta que no es así. ¿Qué pasa con la falta de obras o los errores de ejecución? Bueno, lo que está pasando es que la percepción que tiene el ciudadano de que las cosas no se hacen es real. Y el ejemplo está en el FDI. Vos fíjate que al último cierre del FDI de julio, que es el mes 7 del año, el FDI estaba en un 7,67% de ejecución en Salto. Del 100% que se tiene que ejecutar en todo el año, que eran casi 114 millones de pesos, solamente se había ejecutado el 7,67%. Y tiene que ver un poco con eso que vos estabas mostrando. Claro, yo contaba a la gente que eso que vos mencionás del Fondo de Desarrollo del Interior, la gráfica es una rayita, ¿no? Y entonces están los departamentos que vienen bien por encima de la rayita, algunos más despegados, Canelón, creo que Maldonado también, y después están los por debajo de la rayita, y en el por debajo de la rayita Salto se está casi que cayendo de la gráfica. Sí. Pero Apesteguía vino acá hace un par de meses, dijo, quédense tranquilos que de acá a diciembre esto se pone ahí. Lo que pasa es que ahí hay un tema... ¿Es posible hacerlo? En realidad, en condiciones de obra normal, no. Es posible hacerlo si hacen lo que hicieron ya una vez, que hizo este gobierno nacional con este gobierno departamental, que fue aberrante, que yo no entiendo cómo la gente no se enojó, porque en realidad se dijo, o capaz la gente no se enteró y capaz no se dijo lo suficiente, que qué hicieron con una de las ejecuciones del fondo. Como no trabajaron durante el año y tenían creo que 15% de ejecución a fin de año, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron que la inundación, y por eso te acordás que la inundación fue tremenda, pero además te acordás que vinieron y se dijo que la plata iba para los inundados. Sí. Bueno, a la Intendencia de Salto entraron 72 millones de pesos en enero de ese año de la ejecución que no se había hecho del FDI. Y decía, para infraestructura para los inundados. Entonces yo pedí un informe que decía, bueno, muéstrenme cuál es la infraestructura para los inundados que se hizo con 72 millones de pesos, o se le volcó a los inundados de alguna manera, y en realidad la Intendencia nunca contestó, lo dejaron reservado además a la contestación de ese pedido. Yo lo que hice en ese momento fue elevarlo a la Junta, porque entendía que la Junta tenía un rol muy importante en esto, no me correspondía a mí, yo puedo hacerlo como cualquier ciudadano que solicite información pública. Pero ¿qué pasó en esa jugada que se hizo? En ese momento era algo de 100 millones de pesos que tenían que entrar en el departamento de Salto para obras. Como las obras no se hicieron, entraron 72 millones de pesos que los usó la Intendencia. Claro. Con el argumento la excusa en realidad, que no es lo mismo, de que se iba a usar para infraestructura para los inundados. Entonces, si bien Apesteguía, que es un operador político, porque Apesteguía es el mismo de Pluna, Apesteguía es el mismo que ha estado citado en varias causas complicado con los temas penales,
y es un operador político, y es un operador político que ha jugado fuertemente en el gobierno anterior, al final del gobierno anterior nuestro departamental, en contra de la administración colorada y luego a favor de la administración del Frente Amplio, y eso es así. Pregunto, ¿Apesteguía fue uno de los que cerró la canilla? Sí, pues yo le he dicho varias veces. Entonces, esa persona si dice, vamos a ejecutar más, y bueno, quizás inventen algún proyecto y vuelva a entrar la plata. Yo te voy a confiar algo, y va a ser la primera vez que lo digo. Cuando ustedes empezaron, cuando vos y Germán empezaron con esta historia de la cerrada de canilla, a mí no me cerraba esa historia. A ver, no es tan fácil cerrar una canilla y decir, bueno, no va más y aguanten lo que viene como puedan y como quieran. Sin pensar en la gente, porque, a ver, cuando vos cerrás una canilla, que la canilla es la guita que viene de Montevideo para Salto, la cerrás, vos estás... De obras que ya se habían ejecutado, además. Vos estás embromando y jodiendo a un montón de gente. O sea, a los acreedores, a los proveedores, a los trabajadores, a todo el mundo. Cuando dijeron eso dije, no debe ser tan sencillo. Sin embargo, hace no más de 3 meses, hablamos, porque es testigo Valeria, con alguien que nos contó una historia. Ganó Lima, ya era intendente, fueron a Montevideo en una delegación, en una combi donde iban 10 personas, 10 o 11 personas, integrantes del gabinete de Lima, y cuando iban llegando a la torre ejecutiva, un segundo de Apesteguía y de ese orden para arriba, dijo, tengo un cheque de 500 que tengo que volcarlo a Salto porque ya lo tengo ahí y ya que vienen, no va ese cheque. ¿Qué hago? Guardalo. Cuando lo contaron, dije, bueno, si lo hicieron, donde lo hayan hecho un par de veces nada más. Tremendo. Estamos hablando de la guita de los sueldos. Tremendo, fue tremendo. Y fueron situaciones tremendas. Pero yo hasta ahí no lo creía, honestamente no lo creía, porque no podía creer que alguien... Yo creo que hay una cuestión que es impresionante, y es cuando que debe haber estudios, yo la verdad que no los he visto, pero que es necesario para que la gente crea y no crea a una persona, porque yo no entiendo cómo le han creído tanto a Lima cuando es una persona que realmente no ha dicho la verdad, insistente, cantidad de veces, y fue un tipo que fue al Parlamento y no hizo nada, y después decía que tenía un equipo de 15 años que estaba trabajando para llegar a la intendencia, dijo a la gente que no le iba a echar, los echó, bueno, y listas, ¿no?, de cosas que dijo y que no hizo, y sin embargo creo que la gente le sigue creyendo, y a nosotros nos pasó al revés, la gente no nos creía porque éramos colorados, muchas veces, porque en realidad nosotros tampoco, creo que hubo un momento que yo un poco me enojé en la interna de la intendencia porque decía, pero escúchame, la gente va a creer todo esto que se está diciendo. Vos fíjate que dijeron que yo me había llevado adoquines para mi casa. O sea, es como que vos agarres y el te fondo lleves, de tu casa vení, como que te lleves el obelisco, ¿entendés? Una cosa tan irracional, tan baja, tan mala. Cuando entré, lo primero que pregunté el tema de los adoquines me llevaron a donde estaba. Y bueno, y yo decía, pero escúchame, pero me parece que en algún momento va a haber que contestar esto. Y no, y viste, por ahí se entendía que no podía haber tanta maldad detrás de las cosas, y sí hubo. Así que creo que la culpa es de todos, porque también un poco de la ingenuidad, ¿no? De, yo qué sé, y vos estás dedicado a otras cosas. Yo me acuerdo que vos me llamabas, yo estaba en la intendencia con 10.000 incendios y vos me llamabas y a veces me decía, no sé si vas a contestar, y yo te decía sí, porque me parecía importante además contestar y decir todo lo que estaba pasando y salir a defender nuestro honor, porque mira, mi padre murió en el 2017, cuando empezaron a hacer... Daño colateral, la familia, ese es el primer daño fue colateral. Fue impresionante, cuando en realidad, por ejemplo, en mi caso yo tengo añares en política, yo tengo 45 años, empecé con 14, ¿no? Tengo añares en política y a mí no me vas a escuchar hacer una apreciación, decir fulano se robó esto, aquello. No, y si tengo alguna duda de algo que pudo no haberse hecho correctamente, voy a hago la denuncia donde la tengo que hacer y listo. Yo hice denuncias penales y nunca llamé a las cámaras al juzgado penal para que vinieran a hacer un circo, porque hay cuestiones que uno tiene que respetar y tiene que ver con la persona y tiene que ver con las familias que hay detrás. Mi familia sufrió mucho, la de Germán sufrió mucho también, y yo creo que no hay que contestar con la misma moneda, pero te decía lo de mi padre. Un día mi padre murió en el 2017
yo era muy apegada a papá, y papá siempre estaba pendiente de todo. Cuando empezó todo estos sucesos increíbles, que empezaron a poner carteles donde vivía mi viejo, que tenía 90 años, y mi madre, y ponían carteles que decían cualquier barbaridad, y decían Eguiluz esto y aquello y el otro. Y papá, después de más de 100 años casi que vivimos en la misma casa, porque es una casa familiar, no podía salir a la puerta. Y eran las 3 de la mañana y le sonaban el teléfono y le gritaban, y le decían, tu hijo es una ladrona, y cosas así. O sea, vivimos una serie, que yo ahora lo puedo contar, pero en ese momento. Entonces un día cuando pasa que estábamos en el medio de los incendios, me llama mi viejo, me dice, ¿podés venir? Y él nunca me pedía que yo fuera en horario de trabajo, yo estaba desde la mañana a la noche, ¿no? Y me fui y me sienta, así como estamos ahora, y me dice, escuchame una cosa, ¿vos hiciste algo malo? Y no, papá, pero no, imagínate, vos me criaste, ¿cómo? ¿No? Y agarra y me dice, entonces salí de frente tu nombre, porque es el tuyo y es de todos. Y fue lo que a mí me impulsó, en contra de mucha opinión interna en ese momento nuestra misma, de quienes estábamos en el gabinete, quien me impulsó, porque tenía razón, porque además la gente después empieza con esa famosa frase del que calla otorga, y con las famosas cuestiones, y bueno, yo en realidad salí a defender la gestión, porque mientras muchos andaban ensuciándonos, otros estábamos laburando, y corriendo contra el poder, porque nosotros teníamos obras ejecutadas que no nos pagaban. Sí, Manuel Barreiro contaba de abrir la computadora y ver. Manuel y no vivió bajaba, situaciones tremendas, y lo hizo con una valentía importante, y muchos otros de los que estábamos ahí, y otros no. Bueno, pero porque otros salen ahora y salieron después, pero en su momento no dijeron nada. Entonces yo creo que son cuestiones que también son daños que a los que estuvimos nos dolió muchísimo, porque en realidad nosotros entramos con objetivos de trabajo y con mucha honestidad, y podemos haber cometido errores, y yo siempre venía a todos los programas, venía a esta casa y iba a todas las casas y decía lo mismo, que me juzguen por la gestión, pero me están diciendo cualquier cosa y se están metiendo con mi familia, y a mí, por ser mujer, y en eso que yo he estado tratando siempre de acompañar los temas de género, sufrí otro tipo de insultos de los más humillantes, y bueno, esas cosas no se reparan tan fácil. De igual forma los zapallos siempre se acomodan, y todas las causas famosas comienzan a archivarse y a caerse, y esto y es lo que va a pasar. El tiempo lo fue demostrando. El tiempo va a poner a todo en su lugar. Tenemos algunas gráficas que quiero que me las expliques. Hay la de un mapa que, a ver, no es una gráfica del Partido Colorado, por la duda, claro. No es que Artigas, Salto y Rivera tienen mayoría del Partido Colorado. Esta gráfica es la situación laboral actual. No, esa gráfica es de la OPP. Mira, yo estuve trabajando durante todo este tiempo, y me parece muy importante que queden algunos plasmados, algunos ítems que son de gravedad del departamento. Para seguir trabajando. Para seguir trabajando el que venga, no solo de mi partido, porque yo creo que acá hay un gran error, que cuando la gente piensa que una sola persona va a hacer algo, y no es así. Lo dijo Catalina Correa. En realidad hay que trabajar todos en conjunto. En esa gráfica que vos mostrabas recién, lo que muestra es las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en las líneas que nosotros trabajamos, hay varias líneas importantes. Una de ellas es la del desempleo, que es a veces la que más se habla, pero a veces no es la más importante, en el sentido, no que no sea importante que haya desempleo, sino que no es una gráfica que vaya sola, ni que se mida por el número anual como muchas veces la miden. Entonces, esa gráfica que estás mostrando ahí, ¿qué dice? Necesidades básicas insatisfechas. Nuestro país tiene cifras antiguas, digamos, porque va siempre atrasado con el tema de los valores. Cuando los países se atrasan mucho con el tema de las mediciones, significa que las mediciones no están bien, o sea que esos números seguramente sean peores en la actualidad. Eso es lo que habitualmente pasa, porque no es que el país no mida, sino que el país lo que hace es no publica, en definitiva, o publica con otros índices. Entonces, ¿cómo se mide la pobreza? Se mide de dos formas en nuestro país. Se mide a través de los ingresos,
Salto es uno de los departamentos que tiene menos ingreso per cápita. Nosotros estamos en el número 14 de 19, que es otra gráfica, y en el tema de NBI somos de los 3 departamentos en rojo. ¿Qué quiere decir? Que hay alrededor de la mitad de la población, alrededor del 54% de la población, que tiene necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué significa eso? Las básicas, o sea, o que no tenés saneamiento, o que no tenés luz, o que no tenés agua, o que no tenés techo, o que no tenés acceso a educación formal, y 6 de cada 10 niños de esa gráfica, o sea, en Salto, en Artigas y en Rivera, 6 de cada 10 niños del norte del país tienen las necesidades básicas insatisfechas. Entonces yo siempre cuando cuento esto digo, seguramente nosotros conocemos, la mayoría tenemos contacto permanente con los 4 que sí las tienen. Claro. Pero hay 6 que tienen necesidades básicas insatisfechas. Que eso es salud, eso es salud, salud, educación, vivienda. Es lo básico, es lo básico, porque justamente se llama así, son las necesidades básicas insatisfechas. Entonces nosotros tenemos en el norte del país alrededor del 50% de la población que tiene las necesidades básicas insatisfechas. Dentro de esas gráficas, cuando uno mira un poco más con lupa, los niños son los que están los más perjudicados, creo que en la escala menores de 12 años. Ahora, esto no es tema de campaña política. No. Esto es un tema neurálgico de Salto. ¿Pero no se plantea? Pero yo lo vengo diciendo hace más de 2 años, mostrando gráficas, hablando del tema, reuniéndome con diferentes actores. El otro punto, ¿cuál es? Porque dijimos, necesidades básicas insatisfechas, ingreso per cápita. O sea, las dos van de la mano no, porque puede que no vayan, ¿no? Pero los ingresos per cápita somos el 14 en 19 departamentos y vamos bajando porque estábamos en el 9 hace unos años y ahora somos el 14, o sea, nosotros en la gráfica venimos en picada en todos los números negativos que podemos tener. ¿Qué pasa con la gráfica que es otra que nosotros incluimos en este combo complejo? Es la gráfica del desempleo, que esa no sé si la si la tenemos, Santi, nosotros llegamos medio a la carrera porque Santi estaba en la Expo y todo. Sí, bueno, no sé es una gráfica, pero las que tienen las rayitas, evolución del desempleo en 10 años. Esa gráfica es muy significativa, porque ustedes habrán visto que se discute siempre anualmente. El desempleo subió un puntito, bajó un puntito, entonces a veces cuando baja un punto tiramos cohetes, ¿no? Sí, el año pasado, no, el otro año, estaba Murro acá diciendo en conferencia de prensa, nada, la desocupación en Salto es del 9%, y nosotros estábamos con Valeria en una actividad allá abajo en Palacio Córdoba, promovida por Cuesta Duarte. Ah, sí, yo fui. Que hablaba del 39, entonces decíamos, yo fui una de PIT-CNT. Exacto. Sí. Bueno, entonces lo que es importante ahí es que no se puede medir por año. Esa es mi definición y mi aporte social a esto. No podemos medir. ¿Por qué? Porque el departamento de Salto está corriendo un gran riesgo. Nosotros somos el celeste, el rojo es el país. O sea, el desempleo en el país está siempre por debajo del desempleo de Salto. Y el desempleo de Salto no ha dejado de crecer en 10 años. Estamos casi 2 puntos siempre permanentes por arriba del desempleo nacional, que ya está alto. Claro. O sea, nosotros este año tuvimos lo más rojo que se ha visto en los últimos años históricamente en los puntos de desempleo. Y eso es un tema muy importante. Podríamos seguir hablando días y horas. ¿Vas a volver algún día? Algún día capaz que sí, yo nunca digo no final, pero no por ahora, no lo tengo pensado, ya no estoy en las listas, así que ya me fue. Gracias por haber venido y un saludo grande a toda la familia que sabe que la apreciamos muchísimo. Yo sé que sí, gracias a ti, a Valeria y bueno, a toda la audiencia. Nos venimos con el último invitado en la noche de hoy.